pudiéramos averiguar el origen de mucho de lo que nos rodea, ¿qué palabra encontraríamos con frecuencia? Biotecnología. El hombre ha aprendido a imitar a la naturaleza para sobrevivir y mejorar su calidad de vida. La biotecnología es un ejemplo de esto y convive con nosotros en perfecta armonía, aunque no lo notemos a simple vista. Pero, ¿qué es la biotecnología? Bio es vida. La biotecnología utiliza los procesos que ocurren naturalmente en los organismos vivos con un fin práctico, desde el mejoramiento de plantas y animales hasta la fermentación de alimentos como el pan y el vino. Venía acá vos, che. Pero esto no es nada nuevo. Veamos. Muchas de las técnicas que se emplean hoy en biotecnología no son nuevas, son versiones más precisas y rápidas de métodos tradicionales. De acuerdo a la historia, el pueblo egipcio fue mejorando sus técnicas de cultivo con el fin de optimizar sus recursos. Los mayas, otro pueblo antiguo, logró mejorar sus especies vegetales, seleccionando las mejores semillas. Y aunque todavía sus conocimientos eran incipientes, constituyeron los primeros pasos en la biotecnología, este proceso que comenzó hace miles de años y se fue perfeccionando a lo largo de la historia. Hasta Homero menciona la utilización de la enzima quimosina en la Ilíada y la Odisea. Las técnicas sirvieron para mejorar también la conservación de alimentos. Un ejemplo de esto es la producción de alimentos fermentados, como el pan, el vino, la cerveza y el yogur. Además, la fermentación del queso. La industria láctea también es un ejemplo de esta evolución. ¿Qué tal si conversamos con los que conocen el tema a fondo? Los primeros documentos que se tienen noticia son del año 3000 a.C., en el cual en un relieve asirio se ve todo el proceso de elaboración del queso, desde el ordeño hasta la obtención de la cuajada. En este trozo de queso ha ocurrido un verdadero fenómeno biotecnológico, ya que de la leche líquida las bacterias lácticas han producido la coagulación del queso, han separado las proteínas, luego por un proceso mecánico se separan estas proteínas del suero y finalmente durante el proceso de maduración esas bacterias lácticas introducidas van produciendo los distintos aromas, flavor y textura que le dan al queso las características finales. Los principales productos utilizados en la industria láctea elaborados por ingeniería genética son, por ejemplo, la quimosina, utilizado como coagulante de esas proteínas para la separación y elaboración del queso. En la actualidad existen dos fuentes de obtención de la quimosina. Una es el estómago del ternero recién nacido. La segunda opción para la obtención de quimosina es a través de la obtención de este producto por ingeniería genética a través de un determinado microorganismo que la produce. Es lindo disfrutar de un jardín, pasear en él y contemplarlo, pero nos sorprenderíamos aún más si conociéramos la magnitud y la inteligencia de la naturaleza para realizar procesos, generar diversidad y sostener la vida en toda su magnitud. Las plantas y las especies en general se van adaptando y se hacen más resistentes al clima y a los depredadores con el fin de subsistir. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo, entre dos plantas, se genera una tercera con mejores características. En este caso, una planta con flores rojas, pero sin perfume, se cruza con otra de flores blancas perfumadas, para dar una tercera de flores rosas y con perfume, más eficiente para atraer a los insectos que transportan el polen. La biotecnología moderna le proporciona herramientas al hombre para hacer que estos procesos sean más precisos y rápidos. Lo que antes insumía varias generaciones de plantas para llegar a una mejor, hoy se puede lograr seleccionando y transfiriendo directamente los rasgos deseados. Los rasgos son las características de los seres vivos, son la manifestación de cómo trabajan los genes. Cada gen contiene un mensaje que es traducido y determina los rasgos de cualquier ser vivo. Los genes también son como recetas. A ver, un poco de leche, un huevo. Sí, le dan las instrucciones necesarias a la célula para que sepa cómo y cuándo fabricar los distintos componentes y las moléculas importantes para la vida. Perfecto. Muchos genes organizados en un libro de recetas constituyen los llamados cromosomas.
Así que cada gen sería como el capítulo de un volumen. Cada volumen, un cromosoma. La enciclopedia completa, con todos sus volúmenes, sería lo que llamamos genoma, que contiene la esencia de toda la especie. Las instrucciones o mensajes contenidos en los genes, que están presentes en cada una de las células de todos los seres vivos, están escritos en un lenguaje en clave o codificado, pero que cada célula sabe leer y traducir. La molécula que constituye los genes se llama ADN o ácido desoxirribonucleico. El lenguaje de los genes o código genético es universal. Esto quiere decir que tanto las plantas y los insectos, como los seres humanos, los animales y las bacterias compartimos el mismo. Esto quiere decir que un mensaje de un organismo puede ser entendido por otro. El alfabeto genético tiene solo 4 letras, A, T, G y C, que combinadas de diferentes maneras forman todos los mensajes que la célula necesita. Es como el lenguaje de la música, que con solo 7 notas tenemos infinitas combinaciones para infinitas melodías. En 1865, Gregor Mendel, un monje alemán, investigó y descubrió cómo se transmitían los rasgos genéticos de generación en generación, y los llamó factores. Su trabajo constituyó la base de la genética moderna. A partir de los años 70, los investigadores adquieren la habilidad para separar genes y transferirlos de un organismo a otro, desarrollando una herramienta innovadora, la ingeniería genética. Hace años que esta tecnología es ampliamente utilizada para hacer que bacterias produzcan insulina para tratar la diabetes o generar quimosina para fabricar queso. Y si vemos cómo funciona esto en la práctica,